Hola, maestra Marlene, ya la veo. Déjeme nada más le comparto el control para ver si ya. Y me parece que ya tengo audio, ¿verdad? Ya lo pude. Sí. Ok. Perdón el tiempo, tuve que atender una llamada. No, De no se preocupe. momento. Compartir pantalla. Compartir. Ay. Igual y mientras tanto doy una breve introducción de la maestra Marlene. Bueno, la doctora Marlene es psicóloga de licenciatura, por así decirlo, pero tiene posgrados justamente en salud ocupacional y de hecho es una de las docentes de la especialización en la FE Zaragoza. Fue nuestra docente, entonces de ahí la conocemos. Y la verdad es que creo que en esta parte, ayer veíamos una de las charlas sobre salud mental en el trabajo. Creo que es uno de los temas, decíamos ayer, emergentes, entre comillas, pero que evidentemente pues no, eh, tal vez sí ya estaba desde antes y solamente ahorita estamos pues viendo esos efectos de muchas cuestiones que se descuidaron un poco, ¿no? Entonces, el tema con la doctora Marlene es indicadores positivos, obviamente en el marco de la temática que nos da la OIT. Y pues creo que en cuanto usted quiera comenzar, si nos quiere compartir también algún resumen, adelante, el micrófono es suyo, doctora. Creo que está el mute todavía. Ok, Ahí ¿así? ya, sí, y Es ya que, la presentación ya se veía bien también. sí, es que está, casi no lo uso. Sí, Se me olvida dónde están. Aquí están. cada botón. Es que decía que no puedo ver, una vez que comparto, no puedo ver a los asistentes, solamente puedo ver la presentación, pero bueno, voy a hacer de cuenta que los puedo ver. Sí, si no, nosotros le vamos diciendo si hay alguna duda y también vayan escribiendo en el chat y levantando la mano para que la doctora nos pueda apoyar. Claro, bueno, buen día, me da mucho gusto estar aquí en esta semana, que es una semana especial porque trabajamos aspectos en conjunto con compañeros de diferentes áreas para recordar que hay un día que tenemos asignado mundialmente para reconocer los avances y las áreas de oportunidad que hay en nuestra área de trabajo. Yo quiero quiero platicarles hoy un tema que a mí me interesa ahorita en este momento y que tiene que ver con indicadores positivos de salud organizacional. Es muy claro la importancia que ha cobrado actualmente la salud mental como un factor que debe gestionarse al interior de las organizaciones. Sin embargo, previo al trabajo que se puede hacer con respecto a la salud mental, hay otros factores que están presentes en la organización y que en algunas ocasiones se ha perdido un poco de vista que deben integrarse dentro de los recursos que la empresa cuenta. Por ello, no voy a hablar específicamente de factores que contribuyen con la salud mental específica, sino con la salud organizacional. Para ello, quiero mostrarles 3 definiciones que mi intención no es que nos las aprendamos de memoria, sino que podamos tener en cuenta
cómo dimensionarlas cuando estamos hablando del área ocupacional y cómo usarlas cuando estamos pensando en hacer una intervención. Estos 3 conceptos que se derivan de las intervenciones en la organización son 3: índices, indicadores y competencias. Es común escuchar estos 3 componentes cuando estamos hablando de una intervención o una medición de qué tan saludable está nuestra organización. Y para ello me parece que es muy pertinente hacer una distinción entre estos componentes. Primero comentaremos que el índice es un conjunto de variables que van a representar un valor estándar de comparación. Y eso es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque a veces en las organizaciones decimos mi índice de siniestralidad, por ejemplo. Y el ejemplo que yo pongo aquí, el índice de masa corporal de mi población. Entonces, quiere decir que al yo manejar índices, es que tengo estándares de comparación. Los estándares provienen de las normas, los estándares de las normas nacionales, pero también hay estándares internacionales y hay estándares que se manejan dependiendo el grupo al que el país pertenece, o estándares que se manejan para diferentes sectores industriales o de servicios que hay a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, siempre que hablamos de tener un índice, significa que tenemos este estándar que nos va a permitir comparar qué tan bien o qué tan mal estamos respecto de un factor que ya ha sido medido exhaustivamente y que a partir de ello podemos incluso tener cartas comparativas y obtener indicadores, que van a ser el siguiente punto, indicadores de éxito. Entonces, los índices mantienen este estándar y en algún momento pueden convertirse en indicadores. ¿Qué cualidad tienen además estos estándares? Que son fácil de medir, bueno, algunos no tan fáciles, pero que son medibles, que son observables y que en muchas ocasiones estos son modificables, ¿sí? Y tenemos índices que son macro sociales, como el índice de pobreza, el índice de marginación, y las organizaciones a su vez pueden tener índices que incluyen factores de la estructura organizacional, que son también índices que pueden integrar la estructura financiera o la estructura del personal. Ahora, el indicador va a ser una característica específica que yo voy a tomar como evidencia. Es decir, yo tengo muchas variables dentro de una organización. Ahorita voy a compartirles una pequeña lista que me di a la tarea de hacer para mostrarles como ejemplos, y que entonces el indicador va a ser aquel elemento que es una evidencia. ¿Cuál es mi evidencia cuando quiero plantear un cambio o un progreso? Y este cambio o progreso debe ser observable, debe ser medible y muestra un logro específico planteando en programas de intervención. Entonces, es importante que las organizaciones determinen cuál va a ser el elemento que pueden obtener, ya sea para un estándar de comparación, ya sea para una vigilancia, como es el caso de tener evidencias, o una competencia. Y la competencia se traduce en comportamientos evaluables. Y
este comportamiento que es factible de evaluar o de medir va a estar representado como un grado de dominio. ¿Qué tanto o qué grado de dominio tengo de un comportamiento específico? Este comportamiento puede representar acciones y estas acciones pueden ser calificadas. ¿Por qué les presento primero estos tres componentes? Porque me parece que es de suma importancia cuando yo estoy planteando incluir indicadores de gestión o indicadores de éxito o indicadores de seguimiento o indicadores de cambio, que yo elija el elemento que realmente puedo obtener de un proceso, sea de certificación como un estándar, sea de una intervención, como el caso de una evidencia, o como un grado de dominio en caso de una capacitación. Entonces, estos tres componentes vienen en orden jerárquico. Lo más grande que puedo tener es un estándar, lo medianamente, el nivel que puedo obtener es una evidencia, y el más bajo nivel, no porque sea menos importante, sino es un grado de dominio cuando hago una capacitación. Y esos elementos se van a traducir en cómo voy a manejar índices, indicadores y competencias positivos para mi organización. Dado esa aclaración, si tienen alguna duda, por supuesto la comentamos. Voy a hablar de aquellos indicadores positivos de salud que la OMS señaló. ¿Qué es un indicador positivo de salud para la OMS? Bueno, la OMS dice, para nosotros como organismo mundial, son medidas de resumen. Y estas medidas de resumen puede dar cuenta de atributos, puede dar cuenta de estados de salud, pero también puede dar cuenta de las características que tiene un sistema de salud en tanto sus funciones que realiza. Entonces, los indicadores de salud para la OMS permiten dar un reflejo de cómo está la población. Y hay un elemento fundamental cuando hablamos de indicadores positivos de salud. Permiten plantear un sistema de vigilancia. Por eso es importante que cuando yo pienso en mi organización, cuáles van a ser mis indicadores positivos de salud física o de salud mental, tenga muy claro en mente que los estoy generando con el único propósito de permitir hacer vigilancia. Y hay vigilancia epidemiológica de diferentes factores o de diferentes medidas de salud o de diferentes atributos. Ahora, en el caso de los indicadores tradicionales para la salud de las organizaciones, me parece importante comentar que se trabajan mucho aquellos que se generan en el área médica, ¿no? En los departamentos médicos. Yo me imagino que algunos de estos indicadores les es familiar, ¿no? Frecuencia de accidentes, severidad del accidente, proporción de accidentes mortales, prevalencia de enfermedades, incidencia de enfermedades o de accidentes, ausentismos por causa médica. Sin embargo, estos indicadores tradicionales centran el problema de la salud, si ustedes lo ven aquí, en indicadores de enfermedad o indicadores de no bienestar en las organizaciones. Nos da, de alguna manera, la temperatura, por hacer una metáfora, la temperatura en la que está una organización. Mientras estos indicadores podamos mantenerlos al margen, podríamos hablar de una empresa saludable.
Sin embargo, como decía Aide hace un momento, la situación ha cambiado principalmente en las áreas de servicios. ¿Por qué en el área de servicios? Porque hemos visto que estos indicadores tradicionales no siempre reflejan la salud de la organización. Hay algunos otros indicadores que no son indicadores tradicionales en el sentido de que los obtengo simplemente en los registros médicos que se hacen en mi empresa, sino que yo puedo tener otros indicadores de salud que son evidencias que representan la estabilidad y la armonía en los centros de trabajo. De estos indicadores no tradicionales, hay aspectos de la organización del trabajo, que son los principales generadores de los factores de riesgo, pero hay otros que son de carácter profesional y personal. Y entonces aquí es donde cada organización va a determinar cuáles serían, de acuerdo a la rama a la que pertenecen, al tipo de servicio o producto que oferta como empresa, a la visión que tiene de crecimiento, a la misión que se ha formado como una empresa específica que tiene responsabilidades también específicas. Vamos a ver que hay factores que se pueden tomar como indicadores de salud para la organización. Dentro de indicadores profesionales, tenemos aquellos que pueden contribuir con el crecimiento en términos de bienestar al interior de los centros de trabajo. Y aquí hice una pequeña lista dentro de factores profesionales. Una es la presencia de liderazgo claro. Es una variable recurrente que hemos notado en consultorías, donde lo que dicen es que el problema es que no hay un liderazgo claro en la organización. Es un indicador profesional que permite trabajar desde los mandos medios hacia los mandos altos. Y entonces hablamos de características como la capacidad de delegar funciones no sustentables para mi puesto, la responsabilidad del profesional de decir, yo tomé esta decisión y obviamente las consecuencias favorables o no, yo contribuí con ello. Hay un principio interno que es la motivación que tienen los profesionales para contribuir con la organización y, híjole, perdón el ruido, es que no puedo moverme de aquí porque tengo una clase planeada posteriormente, pero el ruido es fatal, perdónenme. Creo que se escucha bien, maestra, no se preocupe. Pero no interrumpa en todo el tiempo. Y otros dos aspectos profesionales tiene que ver con cuál es mi visión para el futuro. Y estas son la toma de decisiones y la toma de desafíos. Pensar que un desafío me va a permitir hacer crecer a la empresa es un factor que, por eso digo, esta parte profesional está pensada en mandos medios y mandos altos que contribuyen con la generación de ambientes favorables. Y estos ambientes favorables los podemos traducir en bienestar para los trabajadores. Por eso es importante que a nivel profesional estos niveles de mando se consideren indicadores positivos y son indicadores de salud para la organización.
No, si se dan cuenta, no estamos hablando de accidentes, no estamos hablando de enfermedades, no estamos hablando de ausencia, sino estamos hablando de formación para la dirección. Ahora, hay otros indicadores que no necesariamente están dentro de niveles medios y niveles altos. Tiene que ver con aspectos personales que van a sumar a una organización y que van a contribuir a fortalecer un sistema positivo para la convivencia, un sistema positivo para el compañerismo, la solidaridad y por lo tanto crear ambientes favorables que de manera indirecta favorecen la salud mental en el trabajo y también repercuten en la calidad de vida para el trabajo. Estos factores, hay muchos factores personales, sin embargo, a mí me gustó incluir estos porque puede integrarse en cualquier puesto del que estemos hablando. Ser accesible, tener inteligencia emocional, ser empático, ser una persona estable emocionalmente, ser una persona segura, tener valores personales que permitan contribuir como persona a las organizaciones, tener un conjunto de elementos que son muy favorables, respeto, ética y presentación física. Obviamente, aquí la presentación física no estoy hablando de un estándar de vestimenta, sino estoy hablando de la concordancia que hay con mi puesto y cómo debo representar ese puesto en términos de el aspecto físico. Limpieza, aseo personal, adecuada vestimenta para el espacio, etc. Entonces, pareciera que estos indicadores son requisitos que la gente trae una vez que es contratada. Sin embargo, son indicadores de estabilidad y armonía que en muchas de las ocasiones tienden a perderse y se pierden porque pareciera ser que ya deben estar ahí, pero no necesariamente están. Otros indicadores, ahora sí, son más específicos sobre personas de alta dirección. Y hay también dos que considero que son indicadores adecuados para la organización. Aquellos que van a darle fortalecimiento a la estructura de la empresa y el otro que va a permitir que la empresa crezca. ¿Por qué hablo de habilidades personales de la dirección? Porque cuando se piensa en la utilización de indicadores positivos para la organización, estoy hablando de que tengo en mente un proceso de intervención. Y ese proceso de intervención, yo necesito evidencia de que ese proceso tiene logros y esos logros puedo cuantificarlos. Entonces, habilidades personales que me van a permitir fortalecer este trabajo es la capacidad de trabajar en equipo, la participación proactiva, la capacidad de retroalimentar a mis compañeros porque estoy en una posición de mando, algo que es muy difícil para todos, que es la aceptación de las diferencias, la capacidad de negociación y comunicación, la presentación oral, por supuesto, el manejo dependiendo de la empresa, el manejo de los procesos, de los productos, de las responsabilidades, de las funciones, y algo que es muy importante y que permite fortalecer como un indicador positivo, la habilidad para escuchar. Entonces, si se dan cuenta, estas son habilidades que puedo tener y no ser de la alta dirección, pero que son muy deseables porque son los mandos que van a permitir la posibilidad
de hacer intervenciones y además, yo diría, intervenciones exitosas. Ahora, otras habilidades personales que me permiten hacer este trabajo de gestión son aquellas que van a permitir crecer y crecer tanto personal, profesional, como organizacionalmente. La creatividad. La creatividad es una variable que se ha usado poco en la organización, que se ha usado poco en la solución de problemas y que pareciera ser que está destinada solamente al arte. Pero es un aspecto de una habilidad personal que va a favorecer mucho los demás elementos que yo enlisto. Por ejemplo, la solución de problemas. Un problema que es trabajado desde un modelo creativo da más de una posibilidad de hacer la misma cosa. La innovación, ¿no? Es importante vislumbrar desde este punto de creatividad cómo cuando en la organización se tiene un principio de innovación constante, va a permitir hacer crecer, insisto, a la persona como individuo, como profesional y a la organización. El de cumplimiento de responsabilidades, se vincula mucho con el que yo le decía de tomar riesgos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las responsabilidades significa que hay una planeación previa, que hay índices en mi empresa que me permiten decir, puedo trabajar con este estándar no se ha cumplido, en caso de que no se cumpla, ¿cuál es mi función? Y entonces, esta es una parte estratégica muy importante. Y los últimos tres son factores que la actual norma habla de compromiso con la organización, pero que son muy importantes considerarlo. El primero son los valores organizacionales. ¿Por qué lo incluyo dentro del proceso como un aporte al crecimiento? Porque cuando una organización tiene valores que son compatibles con mis valores como persona, hay un clic inmediato. ¿En qué dirección quieren ir? ¿Cuáles son sus límites morales, incluso legales? Y qué tan bien me siento yo dentro de estos valores organizacionales. Eso va a permitir hacer un espacio tipo escalerita donde yo quiero contribuir para que esa empresa crezca. El otro es el cuánto me alineo yo con esta visión y misión que tiene, cómo me veo inserto en esta organización, en este puesto, en este trabajo, en esta empresa, y cuál es mi visión que va a permitir contribuir. Por eso son aportes para el crecimiento. Y el último es un factor entre personal y es un factor que para mí, es un indicador que me permite ver qué tan saludable es la empresa o la organización en su estructura, dotación de recursos, tipo de tecnología, procesos organizacionales, compensaciones, salarios, descansos, sistema de vigilancia médica, sistemas de vigilancia epidemiológica, trabajos de intervención. Para mí, la lealtad a la empresa es esa combinación entre cuando me alineo a la visión, misión y filosofía de mi organización, pero que también habla de una estructura adecuada de mi organización, podemos entender perfectamente el concepto de lealtad a la empresa. Para mí, todos son muy valiosos estos indicadores. Son indicadores que, si ustedes ven, no se pueden trabajar desde un área específica. Estos indicadores yo los debo obtener de mandos medios, de mandos altos, de la alta dirección, los obtengo de recursos humanos,
lo tengo de la gestión de los riesgos, de la parte administrativa, pero también hay algunos de ellos que puedo obtener directamente de mi compañero de trabajo, mi colaborador, de mis clientes, en caso de que sea una de mis funciones, o de mi superior inmediato. Entonces, consolidar estos indicadores no siempre es fácil en las organizaciones, sobre todo cuando no tenemos un sistema de gestión claro de estos indicadores que no son los indicadores tradicionales que obtenemos en el consultorio. Y además, podemos tener otros indicadores muy específicos que también para las empresas son muy importantes y que yo le llamo indicadores de estructura de ingresos. Es decir, yo puedo tener estos indicadores, por ejemplo, conocimientos técnicos, que cuánto dominio tiene mi trabajador o mi técnico o mi alto directivo, mi ejecutivo, para gestionar aspectos de conocimientos específicos, técnicos. ¿Qué tanto se domina de conocimientos relacionados con la empresa, lo que ofrece, los servicios, los productos, el proceso? Otro indicador es el soporte al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es un factor que juega un papel muy importante porque es el elemento que contribuye con los ingresos, ¿no? Entonces, es un elemento dentro de la organización que puede medirse, que puede incluso estandarizarse, porque hay empresas que los utilizan en algunas ocasiones para dar una prima mensual, para hacer un reporte de cumplimiento de metas, que puede utilizarse incluso como una justificación de despido, de mira, el cliente se quejó, etcétera. Entonces, son elementos de estructura muy importantes y algunos son muy específicos, como el último, que es la habilidad en ventas. Y entonces, si se dan cuenta, tenemos indicadores de diferentes dimensiones. Y estos indicadores de diferentes dimensiones pueden ser elegidos en función de las necesidades que tiene cada organización. Y hay un elemento en el que al final de estas listitas que les muestro, a mí me parece que son muy importantes. Yo me preguntaría al ver esta lista, bueno, ¿y para qué recogería esos indicadores de motivación, indicadores de mi capacidad de ventas, de mi capacidad de trabajo en equipo o de liderazgo? Bueno, porque todos ellos en conjunto son indicadores de entorno. Y el entorno organizacional, que es un factor que se está planteando como un elemento poderoso en las intervenciones, particularmente en la norma 035. Una de las preguntas que yo me hago es, bueno, ¿y cómo obtengo esos indicadores? ¿De dónde saco esos indicadores? Bueno, puedo sacar esos indicadores del sujeto, puedo sacar esos indicadores de mi estructura de mando, puedo sacar mis indicadores de atributos personales, puedo sacar esos indicadores de la estructura general de mi organización. Finanzas, misión, visión, filosofía, cultura organizacional, etc. Entonces, yo considero que en toda organización los problemas de interrelaciones personales se convierten en factores de riesgo cuando no se tiene una metodología de detección muy temprana, cuando no se hace una previsión de las necesidades de mi organización y cuando aparecen
enfermedades o cuando aparecen accidentes y que yo no sé de dónde vienen. Y la parte donde yo digo es un problema individual. El problema es el trabajador se accidentó, el trabajador se enfermó, es un problema legal, es un problema económico, pero no me he detenido a ver que es el reflejo solamente de un proceso de gestión que no hice. ¿Cuál es ese proceso de gestión que no hice? Una intervención correcta en la organización. Recuerden que al principio yo les decía, ¿para qué quiero un indicador positivo de mi organización? Cuando voy a hacer intervención. ¿Cuándo quiero un índice para mi organización? Cuando necesito un estándar. ¿Cuándo quiero una competencia? Cuando voy a hacer una capacitación. Entonces, los elementos anteriores que yo les presento se relacionan con las intervenciones. Yo aquí planteo 6 elementos que se deben considerar cuando, primero, quiero un indicador de salud ocupacional o un indicador de cumplimiento, un indicador de desempeño, un indicador de salud, un indicador de riesgo, ¿sí? Bueno, pues yo necesito cumplir al menos estos 6 pasos para que sirva mi indicador. Si no, no tiene mucho sentido hacerlo. Número 1, para poder hacer una intervención en los centros de trabajo, necesito el compromiso de la alta dirección. ¿Qué significa ese compromiso? Delinear una política. Delinear una política que para los trabajadores o para los integrantes de la organización sea muy clara. ¿A quién incluyo? La norma dice incluyo a todos, pero en mi compromiso, ¿a quién incluyo? Y si nos delineáramos exclusivamente a la norma, dentro de ese compromiso tendríamos que sumarle un elemento que es cero violencia. Entonces, aquí es cuando las empresas tienen conflicto de decir, ¿pero a qué me puedo comprometer? Ah, bueno, yo les preguntaría, ¿qué puedes gestionar? ¿Qué sí puedes trabajar? Si tu compromiso es mantener bienestar entre la población trabajadora, bueno, está bien. Yo preguntaría, ¿cuáles son tus indicadores? Porque eso nos lleva al paso número 2. Yo, como empresa, tengo un compromiso muy claro, por lo tanto, necesito tener identificado, analizado y valorado las causas posibles de un factor adverso. Y entonces, aquí en este punto número 2, tendríamos lo que comúnmente se llama diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico vamos a hacer un despliegue general, una visión global de qué tiene mi organización y entonces poder pasar al número 3, que es la planificación. A partir del punto número 3, es que yo incluyo los indicadores positivos. ¿Por qué? Porque aquí, cuando yo obtengo mi diagnóstico, cuando estoy en el nivel 2, yo vislumbro en general las necesidades de mi organización. En función de esas necesidades, yo tengo un contexto de mi organización. ¿Cuántos trabajadores hay? ¿De qué características? Hay empresas que la mayoría de sus trabajadores son personal operativo, diría que el 80%, incluso el 90% es personal operativo y hay muy poco personal administrativo, pero hay empresas que es al contrario. Tengo la mayoría, el 80% de personal administrativo porque es un call center, porque es una empresa consultora, ¿sí?
de servicios finalmente, y tengo muy poco personal operativo, y este personal operativo puede ser desde la gente que hace el transporte para el personal, o de paquetería, que está en calle casi siempre, ¿no? O los mismos consultores que tienen que viajar a los diferentes estados. Entonces, el punto número 3 es donde empiezo a vislumbrar, primero, ¿qué estándares debo cubrir? Si esto ya lo tengo cubierto, entonces, ¿qué indicadores me pueden ayudar para el contexto de mi empresa para plantear propuestas de solución identificadas en mi diagnóstico? Y entonces podemos avanzar al punto número 4, que es donde yo diseño una intervención. En este diseño de intervención tengo mínimamente que plantear cómo, dónde, cuándo y quién, y puedo elegir un indicador positivo o puedo elegir una competencia. ¿En función de qué va a estar esto? Del alcance que yo quiero lograr. Si voy a utilizar un indicador, significa que yo voy a obtener evidencias de diferente tipo. Si yo utilizo una competencia, tengo que tener claro si esa competencia me va a ayudar para sensibilizar a un grupo más grande o me va a ayudar para formar una habilidad. Entonces, para ello necesitaría la competencia. Decidiendo cuál es el alcance de mi intervención, ahora sí puedo ejecutar mi plan. Y ejecutarlo significa que yo hice una planeación desde el punto número 2, donde yo centro mis esfuerzos para trabajar con los factores generadores. Y hay factores generadores de la organización, por eso es importante cubrir el punto número 1, porque si yo encuentro que la mayoría de mis problemas están asociados a la estructura de mi organización, puede ser desde liderazgo, puede ser días laborables, puede ser jornada, incluso puede ser salario. La empresa debe estar perfectamente clara que esos son los generadores más grandes y que la idea es controlarlos o muy deseablemente, eliminarlos, ¿no? Que es lo que generalmente se hace en las empresas, minimizarlos. Entonces, ese punto número 5 es la ejecución planeada pensando con mis indicadores o con mis competencias evaluables para poder pasar al punto número 6. No basta hacer la implementación. Tengo que hacer un seguimiento de los indicadores que me permitan decir si es exitoso y vislumbrar a partir de esos indicadores cómo puedo hacer un segundo filtro de control y cómo poder evaluar a corto, mediano y largo plazo esos indicadores positivos para mi organización. Sí, y aquí en el punto 6 puedo incluir un punto 7, que es un procedimiento de retroceso y avance, que sirvió, hacer un análisis de lo que sirvió, ajustar, hacer ajustes y continuar ese proceso si es que fue favorable para mi organización. Y ahí es donde yo veo la creatividad como un elemento esencial cuando hago este proceso de intervención de las organizaciones. Y regresamos al punto número 1, ¿no? Que es cuándo puedo ejecutar estas intervenciones, cuando hay un compromiso de la alta dirección. Cuándo es útil tener indicadores de salud, cuando la alta dirección ha identificado necesidades que tienen que, obviamente, pasarse a quien dirija
las coordinaciones o dirija los grupos de capacitación. Ay, Dios mío. Perdón. No sé cómo callar el ruido. Yo considero que hay dos procesos que son muy importantes, además de estos 6 pasos, que nos van a permitir tener intervenciones exitosas y manejar indicadores factibles para mi organización. Y es pensar que antes de hacer una intervención que siempre implica una inversión para la empresa, ya sea de recursos humanos, ya sea financieros, yo tengo que pensar que hay dos formas muy importantes y básicas, que es la sensibilización y la formación de personal de alto nivel. ¿Por qué tengo que empezar con este sentido de personal de alto nivel? Porque yo creo que una vez que hemos sensibilizado y que hemos formado al personal de alto nivel, va a hacer que el resto de los trabajadores se unan a estas oportunidades de cambio. Entonces, para mí es muy importante pensar siempre que un indicador positivo tiene una función en la organización. Y esa función puede ser desde empujar a la organización a ser consciente procesos, a ser consciente factores de riesgo, a ser consciente problemas no deseables para la organización, como qué factores son no deseables, el acoso psicológico, el acoso sexual, el acoso moral. ¿Qué otro factor más grande? La violencia, el trato, la falta de profesionalismo, la falta de recursos personales, que son algunos de la lista que les mostré. Y entonces, cuando el alto nivel es una representación de aspectos deseables para la organización, hay más oportunidades de cambio. Y muchas empresas les gusta trabajar al revés. Quieren formar a los trabajadores de primera mano, empaquetadores, soldadores, cargadores, armadores, asumiendo que al capacitarlos a ellos o al formarlos a ellos o al sensibilizarlos a ellos, al ser la mayoría, va a haber un cambio importante. Bueno, un indicador positivo no funciona así. Un indicador positivo se genera desde la alta dirección, desde una necesidad de la alta dirección, desde un compromiso de la alta dirección, y empezamos con aquellos niveles que van a ser definitorios para poder ejecutar acciones muy específicas. Entonces, por eso creo que tenemos que utilizar un sistema de contagio. El grande contagia al chico y no al revés, ¿sí? Eso para mí es un factor que es muy importante. Y a esto quisiera cerrar mi pequeña charla con esto que se ha vuelto común ahora que se pide a las organizaciones evidencias, o sea, indicadores de que están haciendo el cumplimiento de la norma 035. ¿Por qué toco la norma 035? Porque habla de factores de riesgo psicosocial y estos indicadores positivos que yo les muestro están de alguna manera integrados tanto en los factores de riesgo como en los entornos organizacionalmente favorables, y es las intervenciones individuales. Se han puesto más o menos de moda las intervenciones individuales, donde en las organizaciones dicen hay que atacar los problemas de salud mental, y esto se ha vuelto un poco común. Sin embargo, yo quisiera aclarar que una intervención específica sobre el individuo consiste, y me voy a permitir leerlo, consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones en la empresa que les permita identificar y percibir aquellos aspectos emocionales que puede alterar e incidir
en el desarrollo de su trabajo. Es decir, cuál es el trabajo de la organización, identificar tu problema específico que está no haciendo clic con el conjunto de la organización. Y pienso inicialmente la norma. Permítanme un momento. Mientras tanto, si quieren ir poniendo sus preguntas en el chat, creo que ya, doctora. Por ahí hay una, pero la contestamos, bueno, se la compartimos a la doctora hasta el final. Y si van teniendo alguna duda, pues también vayanlas poniendo para que al final podamos agilizar que la maestra nos pueda apoyar en contestar. Perdón por las interrupciones, es que es complicado detenerlo. Pero ya casi termino. Entonces, solamente quería decir que el aspecto individual, ¿no? Es hay que trabajar con el individuo específico y hay muchas técnicas. Yo aquí les muestro 4, hay técnicas generales, técnicas cognitivas, técnicas fisiológicas, conductuales, y hay afectivas, y hay motivacionales. ¿Quién puede realizar estas intervenciones? Personal específico, psicólogo clínico, psiquiatra. Asumir que la empresa va a ser la que tenga que hacer estos procedimientos individuales es un error. Por eso yo no me meto tanto con el aspecto de, para una charla como esta, de solo la salud mental, porque la pregunta es, ¿y cuántos profesionales pueden incidir para trabajar con una dieta adecuada, con el apoyo social, con la inoculación del estrés, con el modelamiento encubierto, con la relajación o meditación o el biofeedback, ¿no? Sería para compañeros del área, gente que se desarrolla en este ámbito, sería muy útil trabajar con estas técnicas específicas. En el caso de una gestión desde la organización, ni siquiera la norma lo contempla, ¿no? Contempla la derivación de personas que están con síntomas recientes por acontecimientos traumáticos severos y la identificación de personal ocupacionalmente expuesto para factores de riesgo psicosocial, pero que no requieren atención clínica derivada de las acciones de la empresa. Entonces, por eso quería dejar esta última parte para señalar precisamente eso. Pero permítanme dejar. Esa sería mi participación. Si hay algún comentario, con todo gusto. Perfecto. Pues entonces vamos a pasar a las preguntas, no sin antes, bueno, desde en lo que van escribiendo más, los que tengan algún comentario o alguna duda. La verdad es que de nuestra parte es agradecerle, doctora. Creo que además es un tema, si bien por ahí en alguno de los comentarios mencionaban algo sobre el tema de recursos humanos, creo que son de esos temas que nosotros como médicos, que somos la mayoría de los conectados, pero también tal vez como ingenieros, pareciera que estamos hablando en otro idioma,
porque no vemos a veces la organización o la empresa como algo holístico, ¿no? Ayer se mencionaba justamente eso y creo que es importante que recordemos y asumamos el entender que lo que decíamos ayer, somos personas sociales, ¿no? O los humanos somos sociales, entonces si la organización o el entorno no está adecuada, pues seguramente todas las acciones de salud que podamos hacer, pues no van a impactar de una manera correcta. Entonces, pues muchas gracias por este tema también bastante relevante e interesante y que además, pues no a veces lo tocamos tanto, ¿no? Doctor Max, no sé. Tuve la oportunidad de ver así rápidamente los comentarios, sé que quedan unos 5 minutos. Sí. Bueno, me disculpo por los golpes, Brenda, ahí sí, no puedo cambiarlo desafortunadamente, pero hay alguna pregunta que mencionan sobre, bueno, y cuando yo me estreso, ¿cómo me intervienen, no? Y ahí es un problema que se ha generado en las empresas con la expectativa de que la empresa va a trabajar los síntomas específicos del trabajador. Para mí la parte importante es evitar estos síntomas. Yo sé que es complicado plantear, ay, es que voy a evitar que ocurran. No, esa es mi misión, hacer un progreso que pase desde la prevención y la promoción para dejar en último recurso la intervención. Entonces, cuando se manifiesta el estrés por carga de trabajo, es un indicador de que algo no está bien en la estructura de la organización. No es culpa del trabajador. ¿Qué puedo hacer? Dotar de recursos personales a mi trabajador, por supuesto, pero eso no va a evitar el problema del estrés. ¿Qué tendría que hacer? Hacer una gestión desde la estructura general de la organización. Por ello, paso número 1, requiero que la alta dirección se involucre. Si esto no es posible, bueno, tendríamos que empezar con tener un trabajo digno, ¿no? Pero ya nos diríamos ahí algo mucho más complejo, ¿no? Y también el comentario de qué pasa cuando el personal de alto nivel no quiere. Bueno, yo les preguntaría, si una máquina que es muy importante para su empresa está funcionando mal, ¿qué le hago? ¿La tiro? ¿La reparo? ¿Le doy mantenimiento? ¿O me compro una nueva? En función de lo que responda, tiene que ver con la importancia del personal de alto nivel en temas de sensibilización y formación. Actualmente se desea que haya formación sobre género. ¿En quién? En la gente de alto nivel, porque cada vez más se incluyen en las filas del trabajo personas no binarias que desean ser reconocidas como personas no binarias. Y si el que dirige recursos humanos, perdón la expresión, pero es un misógino de alto nivel, ¿se imaginan el contraste? Pues para empezar, no hay contratación de una persona no binaria, que además lo expresa abiertamente y pide esa condición. Entonces, no pensemos solamente en los efectos individuales, sino pensemos cómo hacemos gestión y cómo podemos hacer promoción de la salud. Y ahí sí ahora digo, con indicadores positivos, personales, de competencias, de recursos técnicos, financieros, etcétera. Muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Hay por ahí algunos otros, creo que lo recurrente también ha sido que muchos preguntan cómo identificar o diagnosticar propiamente la patología, ¿no? El estrés, que es lo más común, puede haber depresión, ansiedad, burnout, etcétera, pero creo que de manera general no nos tenemos que centrar en identificar eso o llegar a eso, porque esa es la consecuencia. Acá en México, porque tenemos participantes de otro lado, nuestra norma se está enfocando a identificar esos factores que pueden generar
esas patologías. Realmente nuestra función en la salud ocupacional es prevenir llegar a esos niveles. Entonces realmente nos tenemos que, de acuerdo a una gestión del riesgo, centrar en las causas, en dónde viene la raíz de todos estos problemas y no realmente en estar identificando gente estresada. Eso no es la función o lo que tendríamos que estar pensando, ¿no? Sino tenemos que identificar qué es lo que puede generar eso para hacer todas estas medidas. Esto que nos presentó la doctora es la otra parte de la norma, el entorno organizacional favorable. Todo el mundo se enfoca en el acontecimiento traumático severo, en aplicar los cuestionarios, pero realmente estos indicadores y demás nos hablan de lo que mueve a la organización como un sistema y que va a permitir que la gente no llegue a esos niveles de no solo estrés, sino de muchas patologías, ¿no? ¿Cuándo un ausentismo es peligroso? Ahí un poco contestando lo que señala Susana, cuando pareciera no justificable, ¿no? O sea, no hay una causa médica aparente, pero también tengo que observar cómo es mi proceso. Es muy acelerado, es muy monótono, hay supervisión excesiva, y eso para mí son indicadores más valiosos. Claro, la queja del trabajador, que es importante que la empresa tenga un servicio para poder derivar estos problemas, no necesariamente que la empresa los atienda. Eso es muy súper, que una empresa te derive como una atención personal y que además haga un seguimiento de tu avance. Eso es una acción positiva de la organización. Ya no contesto, hay otras, les agradezco sus comentarios. Muchas gracias por la invitación. Un gusto ver a Max y a Aide. Me da mucho gusto su crecimiento y los felicito por este evento. Muchas gracias, doctora. Y de verdad, muchas gracias por el tiempo, por el enfoque. Creo que obviamente, pues muchas felicitaciones en el chat. Y solamente les comentaría igual que ayer, que en algunas sesiones nos pasamos del tiempo. Pongan las preguntas y si les parecen, pues podemos acercarnos tal vez con la maestra más adelante para, en la medida de lo posible, que nos pueda apoyar en sus comentarios. Muchas gracias, doctora. Ya está acá, Gracias. ya está acá también